¿Es Donald Trump el gran perdedor de la guerra comercial? La tregua con China nos da algunas pistas al respecto. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. Hoy, junto a Gustavo Girado, él es magíster en Relaciones Internacionales, licenciado en Economía, director de posgrado de especialización en estudios en China contemporánea y del Centro de Estudios de Investigación Sino-Latinoamericano de la UNLA. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. Las dos mayores economías del mundo, China y Estados Unidos, alcanzaron un acuerdo temporal de 90 días para reducir aranceles. Washington lo hará al 30% en algunos productos y Pekín al 10%. ¿Qué efectos tendrá esta tregua temporal? ¿Cómo repercutirá a nivel global y en nuestra región? Lo averiguaremos juntos. La entrevista. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque. Es un gusto recibirte. ¿Qué tal, Alejandra? Muchas gracias por el llamado. Estados Unidos y China alcanzaron una tregua arancelaria de 90 días. ¿Cómo debemos interpretar este acuerdo? ¿Es una señal de distensión o es solo una pausa táctica? ¿Cómo lo ves tú? Es una pausa y ni siquiera me animo a decir que es táctica. Ujú. Es una derrota norteamericana claramente porque la República Popular China se mantuvo en su posición y si bien había llamado desde el mismo 3 de abril a dialogar, Estados Unidos había elevado su apuesta subiendo reiteradamente los aranceles hasta un punto de hacer que el comercio sea totalmente inviable. En cuanto hubo muchas manifestaciones al interior de los Estados Unidos de Norteamérica, en ciudades bastante importantes, al menos de una semana después del 2 de abril, menos del famoso Día de la Independencia, más los levantamientos, las levantadas del teléfono de las grandes corporaciones, a las cuales la cadena global del valor se les vería totalmente alterada, como si fuéramos en la época del COVID-19, porque los suministros de las partes y piezas de los bienes de capital se iban a interrumpir en virtud de que iban a aumentar tremendamente de precio. Las cuentas para muchos protagonistas eran claras, el iPhone iba a duplicar su precio, por ejemplo, y eso era un costo para pagar por todos los estadounidenses. Eh, en el interín, Estados Unidos, recordarás que, Alejandra, que redujo las sanciones por 90 días o las suspendió para todo el mundo excepto para China, así que claramente esta política norteamericana se enmarcaba en la vieja política trumpista de evitar el escalamiento tecnológico de China, es decir, perjudicar a China en su plan del Made in China 2025 para evitar que progrese en los segmentos de alta tecnología, que es ahí donde se cuecen realmente las cuestiones importantes de la manufactura global. Estados Unidos se vio obligada a sentarse en la mesa, hubo unas escaramuzas muy veladas hace una semana y media y se acordó hacer estos encuentros en Ginebra sin mucha difusión pública. No duró mucho, incluso no duraron mucho estas discusiones, y el secretario del Tesoro Bressen con el funcionario chino anunciaron que prácticamente se retrotraía todo a una situación justamente casi exactamente previa al 2 de abril. Se levantaban todos los aranceles adicionales y China mantiene un 10% sobre los productos norteamericanos y Estados Unidos un 30%, porque es el mismo 10% más un 20% que le aplica porque se supone que China es culpable de los aceleradores para producir fentanilo y una droga que está afectando mucho a la sociedad norteamericana estos días. Con esa excusa mantienen unos aranceles relativamente más altos. Este, y bueno, esta situación tiene menos de 48 horas. Todo indica que es una victoria táctica, si me permitís, tomo tu palabra, ¿Sí? de la República Popular China, que a la luz de cómo se desarrolla el comercio global, entiendo que a China incluso le conviene aún retrotraer más la situación a un momento anterior a que el señor Donald Trump asuma el poder. Ujú.
¿Y por qué Donald Trump no calculó este efecto no solo de China, de la manera que respondió, sino además de forma global, este rechazo a esta guerra arancelaria? ¿No se la vio venir? No, es muy interesante tu pregunta, porque ahí yo me retrotraje, en cuanto esto sucedió, a cómo han sido los sucesos en el primer gobierno de Trump. Y te Sí. recuerdo algo, Alejandra, cuando él escala todo esto en el 2018 con China, lo hace por producto. Lo hace por el acero, lo hace por los paneles solares y ataca no solo a la producción, por ejemplo, de acero, a Turquía, Brasil, Argentina, sino también a China, Corea, con paneles solares a China, lavarropas coreanos. Lo hace por productos y paulatinamente, en la medida que negociaba, fue quitando esas trabas arancelarias por producto con todo lo demás menos con China. Al punto tal que quedaron, fue evidente que era evitar el escalamiento tecnológico y empezó esa escalada arancelaria con China que culmina en el acuerdo de fase uno que si bien se iba cumpliendo paulatinamente, se tuvo que suspender por el famoso COVID-19. Es decir, cuando se para el comercio global, también se detiene el acuerdo de fase uno que China estaba cumplimentando. Y ese acuerdo de fase uno era nada más y nada menos que China le comprase mucho más productos agroalimenticios a Estados Unidos durante 2 años, más exactamente por 200.000 millones de dólares, con la base de lo que le había vendido China, perdón, le había comprado China a Estados Unidos en el 2017 y de esa manera el déficit norteamericano, el déficit exclusivamente comercial, se iba a reducir en forma importante, por lo menos hasta la mitad. Eh, a sabiendas que eso hizo Sí. Trump en su primer mandato y Biden atacó por el lado de los semiconductores, ¿qué podía esperarse de Trump en el segundo mandato con un déficit aún mayor? Bueno, por lo menos esperó lo mismo. China estaba advertida de esta situación y replicó inmediatamente con aranceles pegando en la línea de flotación de Estados Unidos sobre productos, por ejemplo, los materiales raros que Estados Unidos requiere para los semiconductores, también nuevamente con los productos agroalimenticios del centro-oeste norteamericano, que son básicamente la fuente de la votación del señor Donald Trump, es decir, afectó directamente a sus votantes. Y claramente la réplica se hizo sentir duramente. Y ahora Trump, para mí, desde mi muy modesto punto de vista, lo que hizo fue aplicar esto a todos los países del mundo el día 2 de abril para inmediatamente retroceder sobre sus pasos con casi todos, excepto con China, porque la idea para mí es negociar uno por uno y obtener las prerrogativas que antes la había obtenido con China, son 5 o 7 años atrás. Para mí es exactamente eso y hasta ahora los hechos me están demostrando que no estoy muy equivocado porque está Japón sentado allí, el gobierno argentino en este momento está sentado allí con Bretton, están negociando cómo reducir los aranceles que quedaron al 10% o para cuando se retomen, Argentina en lo personal pueda ver no tan complicada su situación comercial y entiendo que la Unión Europea está en una situación similar. Yo creo que lo ha hecho para poder negociar desde una situación de fuerza, Ujú. alterando absolutamente todos los acuerdos que se habían alcanzado de la Segunda Guerra Mundial hasta aquí. Lo que ha hecho Estados Unidos es contrario a todo lo que ellos habían generado institucionalmente desde los acuerdos de post-Bretton Woods y básicamente ya no hay reglas, no se puede esperar una actitud racional de la administración norteamericana y frente a eso el único que tiene la espalda suficiente para sentarse a negociar como un equivalente o como un igual es la República Popular China. Todo el resto de las economías que tienen algún grado de dependencia con Estados Unidos, que en el caso de Argentina es financiero, en el caso de Japón es comercial, tienen otro tipo de prerrogativas para poner sobre la mesa. Pero en el caso de China, no. En el caso de China son pares en los cuales dos economías tremendamente importantes están negociando básicamente Estados Unidos cómo detener el escalamiento tecnológico mientras lo revisten con la pátina de problema comercial. Gustavo, ¿y qué efecto en lo inmediato vamos a ver de este acuerdo entre Estados Unidos y China? Sinceramente no lo sé. Son 90 días de Ujú. pausa. Yo, lo más profundo creo que esto va a terminar en un acuerdo del tipo de aquel de fase uno, fase 2, nunca Sí. cumplimentado, que es una especie de comercio administrado, como existe al interior del Mercosur, por ejemplo, para que el público comprenda, un comercio en el cual una parte deja de existir las cuestiones de precio, dejan de existir las cuestiones de calidad, deja de existir el libre comercio y se pauta cuánto de este producto un país le va a comprar al otro. Se establecen números, se establecen cuotas,
Por lo tanto, todo el resto de las economías que no participan de ese acuerdo se ven notoriamente afectadas. En el caso de Argentina, supongamos, Alejandra, que Estados Unidos acuerda venderle mucho más aceite de soja, mucho más harina, mucho más carne de pollo o carne de cerdo a China. Y China acepta esas condiciones. Bueno, Tailandia, Brasil, Argentina, Vietnam nos vemos fuertemente perjudicados porque somos competitivos en precio y calidad en esos productos y claramente ahora esas cuestiones o esos parámetros no van a regir el comercio con China. Y en un escenario en que vayan mejorando, no más allá de esta tregua, las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos, ¿esto puede cambiar la necesidad del gigante asiático de seguir buscando alternativas en América Latina, a nuestra región? ¿O está ya consolidada esta relación? No, por un lado está consolidada, pero por otra, Latinoamérica o Sudamérica específicamente Sí. es el proveedor alternativo no solo a África, sino a Estados Unidos. Si vemos lo que Estados Unidos le vende a China, todos esos productos constituyen la canasta básica y clásica de exportaciones latinoamericanas, especialmente de Sudamérica. Lo que vende Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, es también lo que vende Estados Unidos. Así que nunca puede desaparecer esta región del radar chino, porque no solo puede ser un sustituto conveniente, sino que ante cualquier problema que se suscite de este tenor con Estados Unidos, América Latina y África, como second best, son los proveedores alternativos a Estados Unidos, en cantidad y en calidad. Así que nunca puede desaparecer Latinoamérica y el Caribe y África del radar de la República Popular China. Ujú. ¿Y qué obstáculos podrían surgir para que este acuerdo no se extienda en el tiempo? No, yo creo que ahora empiezan viajes de negociación de ambas partes a un país, luego al otro, tal cual sucedió entre el 2017, perdón, 2018 y 2019, hasta que alcanzaron aquel acuerdo de fase uno. En el interín, calculo que estos 90 días luego se prorrogan por otros 90 días, alguna vez será por 30 días. Son siempre decisiones unilaterales norteamericanas, a las cuales China se ve prácticamente obligado a aceptar por la siguiente razón. Son muchos los productos que China le vende a Estados Unidos y son pocos los que les compra. Entonces, cada vez que Estados Unidos quiere afectar el comercio bilateral, el menú que tiene a disposición es tremendamente amplio. En cambio, cuando China le quiere devolver el golpe, el menú que tiene a disposición es muy pequeño. Por lo tanto, China está como obligada a aceptar las condiciones en materia comercial que le impone Estados Unidos, por lo menos para la negociación. Gustavo, ¿y cómo se ve de Asia, ¿no? Países como Japón, Corea del Sur, Vietnam, esta tregua, ¿cómo la están viviendo? Bueno, yo creo que la van a vivir se van a relajar un poco, porque lo que implicó estos días, que duró esta problemática hasta anteayer, es que Vietnam se vio invadido de productos chinos que no tenían destino, porque los barcos estaban yendo vacíos desde China a Estados Unidos y tenían que volver llenos de agua para que no se vuelquen en el camino, tenían que llenar las bodegas de agua si es que no lograban juntar más productos en Canadá o México. Es muy interesante la situación porque esto perjudica tremendamente la logística y la comercialización global. Los costos de los fletes suben mucho porque los barcos no tienen tanto transporte para llevar, es decir, no hay tanta mercancía para llevar y traer en la relación bilateral comercial entre Estados Unidos y China. Por eso muchos productos de China que no estuvieron teniendo destino se estuvieron volcando al mercado doméstico chino, con lo cual los precios empezaron a bajar. Y esto está trayendo un problema de deflación en China. Pero no solo eso, son tantos productos que también se están volcando sobre la región del sudeste asiático, del este de Asia, Corea, Japón y básicamente la ASEAN. Frente a esto, claramente ahora hay una situación de distensión porque había mucha presión sobre los productores locales en Vietnam, Malasia, Tailandia, Indonesia, Myanmar, de productos excedentes chinos que estaban volcando ese mercado. Ahora, como que la situación tiene un espacio de normalización. Yo creo que lo ven positivamente. Gustavo, al comienzo de la entrevista hablabas de la derrota de Estados Unidos en esta guerra comercial. Para lo que resta del año, ¿qué podemos esperar del presidente Donald Trump? ¿Va a aceptar este mal paso o va a buscar alguna alternativa para seguir enfrentado a lo que él llama su enemigo, China? Mira, aceptar el mal paso es algo que nunca vas a ver en la boca de un político,
y Sí. muy particularmente de las características de Donald Trump. De hecho, en un político, así en términos generales, lo que los permite progresar en su carrera de acumulación de capital político es nunca aceptar las derrotas. Las aceptan, pero el otro día nada sucedió. Se levantan a la mañana como si nada hubiera sucedido. Así que Donald Trump, que es un especialista en esto, creo que no va a hablar jamás de derrotas, sino va a decir que consiguió sentar a China en una mesa de negociación, que es lo que siempre quiso, de entrada. Eh, y permitime decirte, Alejandra, que yo creo que no es la madre de todas las batallas. La cuestión comercial es solo la punta del iceberg. Y me parece que el trasfondo de todo esto, aunque la guerra en Ucrania se detenga, aunque la guerra en Gaza también se aminore, aunque los problemas en el mar del sur de China también se detengan, yo creo que el problema del establecimiento de los estándares en los productos de alta tecnología va a seguir siendo el inconveniente más importante que tiene la manufactura norteamericana, porque se está decidiendo, definiendo en qué idioma van a hablar los sistemas de defensa en el futuro, todos los sistemas de comunicacionales, y si se presiona para un decoupling, esto es, para un desacoplamiento manufacturero aún mayor, vas a tener al este del mundo hablando en un idioma y al oeste, al hemisferio occidental, hablando en otro idioma, pero más atrasado tecnológicamente, porque Occidente es muy dependiente de los requerimientos tecnológicos de Oriente. Los grandes recursos humanos que tiene Oriente en materia de ingenieril son muy importantes para Occidente. Así que yo creo que tratar de que la mutua dependencia o la interdependencia se corte radicalmente va a tener un costo tan alto que eventualmente a Trump le traería tantos problemas que su administración va a trastabillar mucho y obviamente va a terminar un mal mandato. Yo creo que no sería prudente, no me imagino qué es lo que va a hacer, pero las presiones del esquema militar industrial norteamericano para establecer un desacoplamiento de la manufactura china es muy fuerte. El Silicon Valley necesita la integración económica o manufacturera con Asia, pero no el esquema militar industrial o el sistema militar industrial que ha caracterizado tanto las últimas décadas a la acumulación de capital en Estados Unidos. Son básicamente el nudo gordiano del progreso tecnológico y es el vínculo entre el Estado norteamericano y los sistemas de defensa los que le han permitido progresar. Pero ahora sin Asia no van a poder hacerlo. Así que hay una disputa doméstica al interior de Estados Unidos que entiendo esa pulseada va a definir la posición del Ejecutivo norteamericano. No nos olvidemos que el Congreso norteamericano es aún mucho más duro con China de lo que es el propio Ejecutivo. En la primera presidencia de Trump, el Ejecutivo, el Congreso norteamericano y sus comisiones, especialmente la de telecomunicaciones, los informes eran extremadamente más duros en sus requerimientos de decisiones de política para el Ejecutivo. Esto es, eran mucho más feroces los ataques del Congreso a los que llevaba adelante el Ejecutivo norteamericano. No tengo por qué pensar que eso es distinto ahora. Pienso que si esto sigue siendo así, es decir, el Congreso presionando mucho para que Estados Unidos, el gobierno norteamericano, adopte posiciones muy duras contra China, nuevamente el presidente Trump va a ser estimulado a llegar a acuerdos con el presidente Xi Jinping, de tal manera que se transforme esto en una eterna negociación. Y el famoso Tucídides, digamos, no termine en una colisión armada, sino que se acuerden algunos mecanismos de cooperación que permitan que el hegemón exclusivo norteamericano ya no ocupe ese lugar de primacía en la punta de la pirámide, sino acepte y abra las puertas a un esquema multilateral como que teníamos décadas atrás. La primacía exclusiva norteamericana está en juego y no creo que haya posibilidades de que eso pueda perdurar. Gustavo Girado, magíster en Relaciones Internacionales y licenciado en Economía, director del posgrado de especialización en estudios de China contemporánea y del Centro de Estudios de Investigación Sino-Latinoamericano, UNLA. Muchas gracias por estos minutos con enfoque. Gracias a vos, Alejandra, y gracias a todos los oyentes. A ustedes les decimos que ya se viene la frase del día. Por más contenido geopolítico pueden suscribirse al canal y darle me gusta al programa.
Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. La frase del día. La cuestión comercial es solo la punta del iceberg y me parece que el trasfondo de todo esto, aunque la guerra en Ucrania se detenga, aunque la guerra en Gaza también se aminore, aunque los problemas en el mar del sur de China también se detengan, yo creo que el problema del establecimiento de los estándares en los productos de alta tecnología va a seguir siendo el inconveniente más importante que tiene la manufactura norteamericana, porque se está definiendo en qué idioma van a hablar los sistemas de defensa en el futuro, todos los sistemas de comunicacionales, y si se presiona por un decoupling, esto es, por un desacoplamiento manufacturero aún mayor, vas a tener al este del mundo hablando en un idioma y al oeste, al hemisferio occidental, hablando en otro idioma, pero más atrasado tecnológicamente, porque Occidente es muy dependiente de los requerimientos tecnológicos de Oriente. Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.